En plenas vacaciones de julio siempre es bueno estar atentos a la oferta de la cartelera destinada a los más chicos. Bueno, en ese sentido, una ópera infantil es de por sí una rareza, puede resultar atractiva. Ahora, más atractiva resulta aún si, como en este caso, se trata de un símbolo de la resistencia y un alegato a favor de la tolerancia. Todo eso es Brundibar, una obra del compositor checo-alemán Hans Krasa, que fue representada en más de 50 ocasiones, ¿saben dónde? En un campo de concentración, en el campo de concentración de Terezín, en las afueras de Praga, con la ayuda de los niños que allí se encontraban y que, en su gran mayoría, no lograrían sobrevivir al régimen nazi. Esa ópera tan especial, podrá verse en Montevideo esta semana, interpretada por niños y jóvenes uruguayos. Las funciones abiertas están previstas para miércoles y jueves en el Auditorio del Sodre, y por eso, ya casi sobre la fecha, nos interesa profundizar en lo que es este acontecimiento que tiene lugar, bueno, a 70 años de aquellos hechos. Para tener todo ese antecedente, para que ustedes se ubiquen ante lo que va a poder disfrutarse, entre comillas, en estos días, es que están con nosotros dos de los músicos encargados de llevar a escena esta ópera. Estamos con el director general de la puesta, Rubén Martínez. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Y el director de la Orquesta Juvenil del Sodre, Ariel Britos, también. Buen día, bienvenido. Buenos días. ¿Podemos primero hacer un poquito de historia? ¿Cómo ocurrió que esta ópera se representó en un campo de concentración? Hans Krasa, ¿cómo fue? Hans Krasa era discípulo de Ziemlinski. Él estudiaba música en Checoslovaquia, era discípulo del gran músico Ziemlinski, que era director de la Ópera de Praga. Esta ópera infantil él la escribió para un concurso de música, Hans Krasa, en los años 38, un poquito antes del 38, y antes del gueto hicieron una primera versión en un asilo judío, que luego una primera versión que no se tienen datos específicos, pero apenas fue invadido, esto se suspendió en los años, creo que fue en el 38 o 39 en el asilo judío, y todos fueron llevados hacia el gueto de Terezín. O sea, ahora sí ya estamos hablando de la Checoslovaquia invadida por los nazis. Sí. Una vez que estaban allí, este gueto fue uno de los más, digamos, donde casi todos los artistas de Checoslovaquia los enviaban a este gueto, judíos, ¿no? Los enviaban y había muchos artistas, músicos, pintores, escultores, maestras. En la historia, cuando se habla de ese lugar, algunos lo llaman gueto, otros lo llaman campo de concentración. Sí. Era como un punto intermedio, ¿no? Sí, era un gueto. No era un campo de concentración de exterminio, pero no. De hecho era un campo de concentración, sí, donde las condiciones eran más favorables, incluso porque el régimen nazi llegó a exponer ese sitio para demostrar cómo trataba, lo bien que trataba a los deportados, ¿no? Sí, fue una película demagógica mentirosa que hicieron. El Reich le regala una ciudad a los judíos, la traducción. Pero antes de que se le regale, mandó a limpiar todos los que estaban ya cerca a morir, los llevaron a los campos de exterminio, mandaron a limpiar todo, quedaron los más saludables, o sea, en ese momento cuando hicieron ese film en el 44, y quedaron solamente los de la última representación de la número 55, que fue la última, cuando hicieron ese film, que entró la Cruz Roja Internacional para ver cómo vivían. Todos vivían fantástico, uno lo puede ver en el film ese,
del régimen, que existe, está en internet, lo pueden ver. Pero ¿qué pasó? Claro, limpiaron todo y estaba todo precioso y hermoso. Entonces le mostraron al mundo y a la Cruz Roja que ellos estaban muy bien tratados y encima hacían música. Es más, hay mucha música que se perdió, que hacían dentro, hacían cuartetos, orquesta, coros, pintaban todas las noches. ¿Y por qué? Porque ellos no sabían qué les esperaba, no sabían lo que era el exterminio. Entonces no tenían noticias, se iban en un tren y no sabían a dónde. Agrego que para que esa ópera infantil pudiera efectivamente representarse en ese campo de concentración, su autor, Krasa, la escribió de nuevo. Sí, la escribió y la reescribió varias veces. Porque había perdido los papeles, ¿verdad? Con el proceso de arresto, deportación, etcétera, claro, se quedó sin nada. Claro, la escribió y la reescribió porque con la deportación se iban los músicos y hay 2 o 3 versiones orquestales que una es antes, durante y después de Teresín. Y nuestra versión orquestal es sudamericana porque la hizo Héctor Almerares, que es mi suegro. La hizo para cuerdas, flauta, clarinete y percusión. Y bueno, suena muy bien, es muy orquestal y muy sencilla para orquestas juveniles. Entonces, bueno, lo que yo recibí en mis manos fue el libro de canto piano. Entonces con ese libro de canto piano hicimos la orquestación, porque también la primera versión que se hizo en Argentina en el 2006, que fue del maestro Jorge Ferrari, con el cual conocí esta ópera, y un gran maestro y ahora director de la Escuela de Música que ayer me confirmó que no puede venir, pero que le manda un saludo enorme a los uruguayos y que disfruten de esta ópera, porque él es un apasionado de Brundibár. Él fue quien me guió por este camino, y cuando yo estudié esta obra, dije, la voy a hacer en mi ciudad. Es como que se lo prometí a él. Aclaremos que Rubén es argentino, ¿no? Sí, de la Ciudad de La Plata. Entonces, yo ya había hecho óperas infantiles con mucho éxito, y generalmente las óperas infantiles busco, por supuesto, el lado de la enseñanza, de dejar una enseñanza a los chicos, ¿no? Y a la gente, como los derechos humanos en The American Opera de Benjamin Britten, por ejemplo, El pequeño desayunador, que la escribió para la televisión en 1950. Y así hay muchas óperas infantiles, como El Arca de Noé, no sé, me vienen muchas ahora. Agrego para los oyentes que esta ópera infantil, Brundibár, en determinado momento se pierde, sí. Desaparece, deja de hablarse de ella, hasta que en los años 70 es redescubierta. Y a partir de ese momento, de hecho, se la representa, comienza a representársela en buena parte del mundo. Ha habido toda una especie de movimiento Brundibár, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, Brundibár, para empezar, es una temática ineludible. A mí se me presenta como 2 escenarios, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que ahora encarar lo que es una ópera para niños con todo el contenido que sabemos que tienen. Entonces, bueno, en este caso, y quizá tenga que ver con el cómo y el por qué, la temática para niños, la temática es una temática quizá no tan vigente, porque lo que los niños buscaban era conseguir leche para su mamá que estaba enferma. Pero si eso lo extrapolamos a la actualidad, creo que resuelve un montón de carencias desde lo humano, desde lo afectivo de los muchachos. Y no, creo que... Sí, no, pero yo iba a la historia de este movimiento. ¿Por qué se representa en tantos lugares del mundo? ¿Por qué tiene el interés que tiene esta ópera tan particular? Bueno, el interés que tiene, evidentemente, es el interés histórico, desde el punto de vista, como dice Rubén Darío, de los derechos humanos, de cosas como lo que pasó, como el Holocausto, que no debe volver a suceder. Desde ese punto, yo un poco me refería a que nosotros tenemos que descontextualizarla de alguna forma, dado que hemos elegido este julio para poder hacerlo, y para un público infantil. Entonces ahí es un poco radica la dificultad. El interés, evidentemente, es histórico, es humano, y es de formación de la gente. De educación. Absolutamente. Sí, de hecho, yo veía, por ejemplo, el sitio que se creó en Uruguay,
en internet para preparar el aterrizaje de Brundibar, que es brundibaruruguay.com, y allí esto está planteado en estos términos: a 100 años del genocidio armenio, a 70 del fin de la Segunda Guerra Mundial, a 70 de la liberación de los campos de concentración nazi, hace tan solo semanas cientos de niños cristianos fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. ¿Hasta cuándo? Se planteaba, ¿no? ¿Hasta cuándo? Esta es, creo, perdóname Ariel, si querés, dale. Vos podés tranquilamente. No, yo un poco claro, yo tengo estoy muy ligado a esta obra porque, bueno, como venía, ¿hasta cuándo? Cuando conocí esta obra dije, esta es una obra única, es como un cuadro de Rembrandt, es único y tiene que ser tratada como única. Y con el respeto de eso, pero no nos olvidamos, es una ópera para niñas, cantada por niños, hecho y con orquesta de niños. Todos son niños. Entonces, el respeto que se merecen los niños y también la alegría que tienen los niños. Entonces, lo difícil de esto, en esta ópera, es el contexto. Cómo nosotros con alegría podemos hacer una ópera que fue hecha en un lugar de horror y de terror y de muerte. Y nosotros, algunos sobrevivieron. Uruguay, cuando yo la hice en el año 2011, que en La Plata, la hice al aire libre, en una vieja estación de trenes. Por supuesto era muy fuerte, porque colgué los banderines, no las banderas nazis, pero parecidos, muy parecidos, con botitas y zapatitos y cosas. Aquí va a haber algo parecido también. Lo van a ver en el frente del Teatro Sodre, los voy a colgar afuera, creo, si me dejan. Y va a pasar gente y los va a ver a primera vista y va a decir, uy, ¿qué pasa? Hay un movimiento nazi por aquí. No, hay un movimiento de paz, de liberación, un movimiento de educación. Y lo comprendieron las autoridades de Uruguay. Y eso es genial, eso es fantástico. O sea, yo quiero agradecer, soy un agradecido de poder hacer esto en Uruguay. Es la mejor versión que al menos yo he podido realizar, especialmente para el Uruguay. Agradecido al Sodre desde el primero hasta el último, desde la presidencia, desde Rico hasta el último de sus técnicos, pasando por Gerardo, por Ariel, los directores artísticos y general, Ariel Britos. Ariel ni hablar, porque un apoyo incondicional con la orquesta y con todo el equipo que él tiene, de las orquestas juveniles que suenan fantástico y creo que están muy bien organizados. Yo realmente me sentí como pez en el agua. Rosario, o sea, tú estuviste la semana pasada en la conferencia de prensa de lanzamiento. Sí, y todo esto que acaba de decir Rubén creo que estaba perfectamente expresado por esta única sobreviviente, Ella Weisberger, sí, que llegó hasta nuestro país, como va a todos los lugares donde se monta un Brundibar. Y realmente, más allá de que ella contó algunas de las anécdotas terribles, como el hecho de que todavía conserva la cruz, la estrella de David, con la cual y el número 646 creo que era, sí, con el que se identificaba, lo hace con una ganas de vivir, una potencia, una claridad mental y un entusiasmo que realmente de alguna forma entra en contradicción con aquello que le tocó vivir. Tal es el caso que cuando empezaron a sonar las voces de los chicos, primero ella sostiene que cada representación de Brundibar, cada vez que lo escucha, es como que hablaran todos aquellos sus amigos que murieron en el campo, que sí, fueron todos. Entonces esa claro, sensación de que toman voz aquellas personas que ella dejó de ver, de que eran sus amigos, se transforma en un canto de alegría. Increíble cuando empezaron a cantar los jóvenes uruguayos, detrás de la orquesta, también conformada por jóvenes que estaban allí presentes, se levantó como si hubiera sido un resorte a cantar con ellos, con una voz fenomenal. Sí, fue perfecta. La gatita en su momento, y realmente se sumó al coro en un extremo, con una potencia de voz. 85 años que, miren ustedes cómo están llevados, realmente un ejemplo de esa condición de poder transformar una tragedia en algo como una enseñanza en adelante, ¿no? ¿Podemos escuchar un poco de la música de Brundibar?
preparatevi, perché si è fatto tardi e termina l'opera. Arrivederci, sì, Estamos poniendo al aire una de las tantas grabaciones que, si ustedes navegan en internet, van a poder encontrar a propósito de Brundibar. Por eso que charlábamos antes, porque se ha representado en tantos lugares. Interesa entonces, claro, que ahora nos detengamos en cómo va a ser esta versión uruguaya. Yo voy a hacer una aclaración previa, porque lo dijo fuera de micrófono. Según Rubén Martínez, es la mejor de las versiones. Por eso, ¿cómo va a ser esta la mejor de las versiones? Que tiene esta huella argentina, porque, bueno, Sí, bueno. estamos charlando con Rubén, que es el responsable de esta puesta en escena y que ya la puso en escena en su país, Sí. pero ahora va a tener un giro, El ¿no? acento uruguayo. Ahora va a tener el acento uruguayo, y de ahí lo que pueda aportar. Chevo. A ver, Ariel Britos. Bueno, va a ser una versión particular. Yo tengo que confesar que hasta que tomé contacto con ella, era otra ópera. Ella es La esta sobreviviente. Sobreviviente. Sí. Realmente esa señora nos ha dejado una enseñanza. Yo un poco me he debatido entre cómo encarar esta ópera, desde qué punto de vista encararla. En la orquesta ha sido un tema de conversación muy importante. No nos hemos podido limitar a la partitura. O sea, ¿por dónde va esto? Una aclaración allí. Estamos escuchando a Ariel Britos, director de la Orquesta Juvenil del Sodre, integrada por chicos de qué edades. Bueno, hay un espectro muy amplio. Hay chicos desde 10 a 27 años hoy en la Orquesta Juvenil, que tiene 129 integrantes. ¿Y cómo trabajaron una ópera tan especial como esta? Bueno, generalmente en un primer ensayo de la Orquesta Sinfónica lo que tratamos es de contextualizar la obra, ver quién es el autor, ver un poco el contexto histórico, ¿verdad? Cuando llegamos a esa parte no había cómo remontar el ensayo, hablando en criollo, porque cuando los muchachos se dieron cuenta de a lo que se enfrentaban, qué implicaba lo que iban a tocar, fue muy difícil. El primer ensayo fue toda una gran conversación, hasta que, bueno, logramos pasar a la parte musical, pero no terminaba de tomar forma, porque ¿qué es una tragedia? ¿Es un cuento para niños? ¿Qué es lo que nosotros estamos contando? ¿Por qué elegimos ese público? ¿Por qué elegimos esa época? Que era un poco lo que trataba de expresar hoy. Estaba como disociado, una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y bueno, fue tomando forma en la medida que los ensayos, Rubén Darío, que es un nexo súper interesante, empezó a explicar a la gente el canto, que le da otro color, etcétera, etcétera. Pero lo que terminó de madurar la obra fue la presencia de Ella Weisberger, porque realmente esa señora es un canto a la vida. La cara de los chicos, cara de los chicos cuando la escuchaban. Absolutamente. Era es otra ópera. A partir de ahí, en el ensayo, todo el mundo entendió, y me incluyo, de que lo que tenemos que hacer es realmente un cuento para niños, transformar esa ópera en un cuento para niños, pero en un cuento divertido, en una cosa linda. Ellos entendieron que lo que pasó, nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí de repente a través de nuestro granito de arena podemos hacer que cosas que pasaron muy desagradables no vuelvan a repetirse. Y que Hay bueno, un personaje de Brundibar que termina aludiendo a Hitler, sí, ¿no? Si ustedes van a los archivos, si van por ejemplo al sitio de Brundibar Uruguay y observan aquellas filmaciones hechas por el régimen nazi en el campo de concentración de Terezín, van a quedar muy impactados cuando la cámara toma en primer plano al chico que hace ese personaje. Claro, tiene unos bigotes que son muy distintos a los de Hitler. En vez de ser el bigote chiquito, es un bigote absolutamente enorme. Sí. Un mostachol. Pero cuesta imaginarse que eso pudiera estar realizándose en aquel lugar y en esas circunstancias, y que a ese chico todavía el noticiero de ese film oficial lo mostrara tan en primer plano como lo muestra. qué raro, ¿no? ¿No? Sí. Y cuesta imaginarse ese chico por dentro, ¿no? En ese momento, porque la cara tiene como unos ojos de picardía que son realmente impactantes, ¿no? Vale la pena ir a mirar aquella grabación en blanco y negro. Sí, y yo creo que como ahí tengo que hacerme eco de las palabras de Rubén Darío. Creo que va a valer la pena venir a las funciones de Brundibar en Uruguay, porque Rubén, con toda su creatividad y su inquietud, ha agregado un prólogo súper interesante, y en el comienzo
Hay un diálogo que es una especie de juego, pero que es muy duro, muchas cosas que se dicen muy en broma, pero que todas las quisiéramos decir y en el fondo las pensamos, entre Hitler y Krasa, que no tiene desperdicio, de verdad. Es una ópera muy breve, son 2 actos y la duración creo que anda en los 35-40 minutos. 35 minutos. La versión que se va a ver en el auditorio del Sodre es un poco más larga porque tiene una introducción y un epílogo. No, tiene un prólogo, no termina tal cual. Termina tal cual. Pero el prólogo, bueno, ese fue el desafío cuando yo tuve en mi mano la partitura y pensé muchísimo cómo hago una obra infantil que tienen que ser divertidas y dejar enseñanza y dejar un cuento infantil en este contexto, y cómo enseño a los niños lo que ocurrió de una manera pedagógica y digamos con buena onda. Esa buena onda, bueno, por supuesto, hay el más grande de los cómicos de este siglo para mí fue Charles Chaplin, ¿no? Entonces cuando tuve esto, lo fui y puse Gran Dictador y puse Hombres de Armas y dije, acá está lo que yo quería hacer. Yo volví a mi niñez, comencé a pensar cómo me enseñaban mis maestras. Hace muy poco tiempo. No crean que hace tanto. Pero me enseñaban con mucho amor, respeto y alegría. Había alegría. Entonces, eso es las 3 palabras que me jugaron dentro de lo que escribí. Amor, respeto y alegría. Hans Krasa, no me gusta nombrarlo a Hitler, no me gusta ni decir su apellido. Entonces se lo cambié, ¿no? Ya lo van a descubrir, ustedes se van a reír, porque al español suena, nos va a sonar y se van a reír. Y el encuentro no es chaplinesco, porque nadie puede imitar a Chaplin, pero sí tomo sus cosas de la película y armo todo primero entran payasos con los niños, ¿cómo se dice? Desfilando con ritmo militar, con un niño redoblante de la orquesta. Todos y entonces captamos al público y luego viene el diálogo entre en un alemán, español-alemán, como el suben, estrujen, empujen, bajen, trabajen, laburen y todo eso. Entonces tiene que ver con reírnos de la tragedia. Ajá. ¿Cuántos niños tendremos en escena? ¿Cuántos niños de la Orquesta Sinfónica Juvenil? ¿Niños y jóvenes? De la orquesta, unos 40. Sí. Y no es la orquesta completa, pero... No. Es que la instrumentación no estaba preparada tampoco para la orquesta completa. ¿Y el coro? Y el coro son unos 64. ¿Cómo se eligió ese coro? Bueno, hay 2 versiones. Una versión es el coro juvenil, que es el coro aire, que trabaja con nosotros dentro de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay, que son unos muchachos que ya tienen una trayectoria bastante larga, muchos años trabajando en esto. Y después una muy interesante, que es con primaria. Nosotros hemos hecho una selección de voces en las escuelas de música y eso ha dado como resultado un coro increíble con unos niños que cantan fenómeno y que tienen una predisposición para la escena, bueno, con una ductilidad pocas veces vista. Sí. Hay otro aspecto que no es menos interesante, que en el trabajo que se hizo en las escuelas artísticas de primaria, los chicos todos aprendieron la letra y a cantar la canción final, y van a estar en la platea dispuestos a acompañar al coro en el escenario, cantando ellos también y con una levantada de manos y agite final que va a ser muy lindo. Sí. Va a ser muy lindo el final y muy emotivo también. Claro. Hay sorpresas. Ariel Britos y Rubén Martínez están escuchando esta grabación, que es de una de las tantas
versiones de Brundibar y comparan con la que ellos están preparando, ¿no? Si es más rápida, si es más lenta, ¿no? Es que es muy difícil no colocar la impronta personal en todo esto, ¿no? Uno se emociona y bueno, termina siendo una versión. No, es que es todo emoción. Cuando uno trabaja con niños, yo estoy realmente, todos los días me vengo emocionando. Yo no sé, estoy hecho un llorón. Pero realmente, es que vengo con esta ópera desde 2000, estudiándola desde 2008. La realicé, apenas asumí como asesor cultural de la Ciudad de La Plata. Lo primero que hice fue Brundibar. ¿Y cómo hacerla? Entonces, como por supuesto en el Teatro Argentino y Colón, etcétera, me conocen desde los años 80 y pico. Entonces yo en mi ciudad, en mi ciudad, entonces auné esfuerzos, llamé a la Comedia de la Provincia, Teatro Argentino de La Plata, la Municipalidad, etcétera, y la Wallenberg me ayudó muchísimo también, y la pude realizar en el 2011. Entonces sigo, el 2015 la tengo que hacer, no puedo no hacerla, porque por los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, los 100 años del genocidio armenio, y lo que está ocurriendo, están ocupando, ayer el Papa pidió oración porque ocuparon una ciudad, el grupo rebelde de los islámicos están matando cristianos. O sea, el mundo está muy revolucionado en cuanto a guerras y a las cosas, realmente cosas cruentas. Creo que tenemos que trabajar en este siglo todo lo más que podemos para educar al futuro, que son nuestros niños. Preguntan algunos de nuestros oyentes, ¿para niños de qué edades es esta ópera? De 0 a 90. De 0 a 90. Absolutamente. Sí, puede venir, sí. Se van a divertir los niños y los mayores, lo puedo asegurar. Sí. Es más, es mi mejor puesta. Vieron que yo les dije lo No, yo estoy muy feliz porque realmente aquí en Uruguay encontré lo que yo artísticamente estaba buscando de esto. Primero que la escenografía está pensada a un nivel mundial. Es el plano de Teresín, la planta de Teresín, que luego, que la voy a usar como planta de proyección de la película, que luego se transforma en casas, y atrás va a estar el muro de Berlín, y en los costados hay dos torres, que son las Torres Gemelas de New York. Entonces, y va a estar representado también el Uruguay arriba del escenario, que lo verán en los niños. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. ¿Cómo se escribe Brundibar? Pregunta una de nuestros oyentes, así como suena, con B larga. Con B larga las dos veces, Brundibar. Son 2 funciones, 2 días, pero 3 funciones y además ensayo general abierto. Así que hay 4 oportunidades para ir a verlo. El ensayo general abierto es el miércoles. El martes a las el martes. 18:30. Y la función es miércoles y jueves. Exactamente, y el jueves en 2 horarios. Sí, a las 15:30 y 18:30. Sí. Ariel Britos, uruguayo, Rubén Martínez, argentino, gracias por acompañarnos esta mañana. Se dan las manos, se abrazan. Bueno, mucho éxito, ¿eh? Muchísimas gracias, los esperamos.